Hola a todos, me llamo Luis Gutiérrez, soy instructor certificado por Ableton. Hoy les vengo a presentar el nuevo efecto de audio Phaser Flanger, donde les enseñaré cómo trabaja y cómo debemos utilizarlo en un live set donde yo estaré. Acompáñenme. Vamos a trabajar con otro nuevo efecto de audio para Live 11 conocido como Phaser Flanger. Para entender, el phaser es un procesamiento digital que produce un efecto similar al flanger. Lo que hace es doblar la señal y luego le aplica un retraso y eso hace un efecto de phasing de modulación entre una señal y la otra. Mientras tanto que el flanger es un efecto de sonido que produce un característico sonido metalizado oscilante sobre sus frecuencias en frecuencias medias y altas. Para localizar el efecto de phaser flanger lo encontramos en la sección de audio efectos y en la carpeta de Pitch Modulation, ahí visualizamos el Phaser Flanger. Lo vamos a pasar en el canal 5, donde tengo mi sección melódica. Lo ponemos antes del reverb. Luego vamos a escuchar el trabajo que he creado. La vamos a poner solo en el canal 5. Gráficamente, combina las funcionalidades de los efectos Flanger y Phaser en un solo dispositivo, con modos separados y ofrece un modo doubler adicional. Todos los modos se pueden utilizar para crear sonidos exuberantes y expresivos, con una amplia variedad de herramientas y opciones detalladas. Si desplegamos en el botón que tenemos aquí arriba, vemos que tenemos dos LFOs, osciladores de baja frecuencia, y un envelope follower, conocido como envolvente de seguimiento, que proporcionan un montón de posibilidades de modulación. Puedes elegir entre los tres modos de la pantalla. Tenemos lo que es el phaser, vamos a escuchar, con su amplia gama de rango de frecuencia y modulación, crean lanzas de filtros notch. Conocemos que el notch es un filtro que se le llama muescas. Estas muescas quitan frecuencias o filtran frecuencias prácticamente en nuestro espectro de frecuencias, que alimentando por desplazamiento de fase la señal de entrada regresan de nuevo a la entrada. El cambio de fase se logra utilizando filtros modulados de paso y tiene un sonido exuberante. El flanger crea un efecto de filtro de peine que cambia continuamente añadiendo una señal retrasada modulada en el tiempo con retroalimentación a la entrada. El doubler crea el efecto de pistas duplicadas, múltiples versiones apiladas de tomas de grabaciones similares, añadiendo señales retrasadas moduladas en el tiempo de la entrada. La pantalla contiene una visualización y los botones selector del modo. La visualización presenta información diferente dependiendo del modo que elija y de la configuración del modo del estéreo del oscilador de baja frecuencia. En el modo phaser, la visualización muestra el número de muescas y sus posiciones espectrales. Los parámetros del phaser se pueden ajustar en la parte inferior de la pantalla. Los notches aumentan o disminuyen el número de filtros de paso que se utilizan. Aumentándolos, se va a escuchar un poco más como metalizado entre más noches, mientras que menos noches no va a surtir tanto efecto y se va a transformar más o menos como el flanger. El parámetro center elige la frecuencia central de los noches. Se podemos moverlo más a la izquierda en el espectro o más a la derecha, a la izquierda o a la derecha. El parámetro split aumenta o disminuye la distancia entre los notches, ajustando el factor Q de los filtros de paso. Entendemos que el factor Q, entre más aumentado o mayor el factor Q, va a disminuir la resonancia del filtro en sí. En este caso, lo que hace es ampliar los notches de todos los filtros de paso. El parámetro blend mezcla
el enrutamiento de la modulación entre el parámetro center en 0, el observador de baja frecuencia va a actuar más en el center, y si lo ponemos en el 1, va a actuar más en el spread. En el modo flanger, la visualización muestra cómo la señal de emulación está afectando el tiempo de retraso, con la posición izquierda igualando el valor elegido en el parámetro de time. A medida que la visualización se mueve a la derecha, el tiempo de retraso disminuye, y a medida que se mueve a la izquierda, aumenta. El time ajusta el tiempo de retraso de las líneas de retraso del flanger. Entre si los disminuimos, van a estar más juntas. Y se va a escuchar como si estuviera un poco más opaco. Y si lo aumentamos, se va a escuchar un poco más metalizado. El doubler, la visualización actúa en forma diferente que en el modo flanger. La modulación en el modo doubler es bipolar, lo que significa que a medida que la visualización se mueve a la derecha, el tiempo de retraso aumenta. A medida que se mueve hacia la izquierda, disminuye. El time ajusta el tiempo de retraso de la línea de retraso del doubler. Si lo adjuntamos, nos daremos cuenta como si estuvieran apiladas. Haciendo un sonido más como robótico, ¿verdad? Y si lo ampliamos, se va a escuchar más separado, como un efecto de delay. Que es el objetivo. También desplegando aquí, vemos los dos moduladores, que es el oscilador de baja frecuencia principal, el oscilador de baja frecuencia secundaria, que es el LFO2, y tenemos el envelope follower o envolvente seguimiento, y aparte tenemos un filtro de paso alto, conocido como safe base. También se muestra una visualización para el LFO principal, en que se muestra su velocidad, que es en este caso aquí, su forma de onda y las relaciones de fase en los canales estéreo. La velocidad del principal LFO está controlada por el parámetro frec de frecuencia, cuando lo ponemos en modo de frecuencia, y rate cuando lo cambiamos en sincronía. Ofrece múltiples formas de ondas. Tenemos ondas senoidales, triangulares, triangular análoga, triangular de 8 pasos discretos y 16 pasos discretos. Se dan cuenta que se están formando como cuadritos, 16 cuadritos en cada oscilación. Y aquí nos visualiza 8 pasos discretos en cada oscilación. Y el triangular análogo es una forma de onda rectangular que con filtro de paso bajo que cambia de forma y amplitud drásticamente para diferentes velocidades del oscilador de baja frecuencia. Tenemos también los otros que son diente de sierra ascendente, diente de sierra descendente, rectangulares. Está interesante. Y tenemos el aleatorio y el aleatorio sample and hold. El botón LFO Stereo Mode cambia entre los modos phase y spin, que permiten la emulación de cada canal estéreo de forma independiente. Cuando se elige el phase, ajusta el valor de phase, cambiará la relación de fase entre los canales izquierdo y derecho. A 180 grados, la fase de los canales izquierdo y derecho están completamente invertidos. Esto se puede ver en la visualización del LFO. Cambiando cada modo, vamos a sentir la diferencia. Cuando se elige el modo spin, ajusta el valor del spin y esto desajusta las dos velocidades del LFO en relación entre sí.
Esto se puede ver en la visualización de la pantalla principal. Aquí lo aumentamos desajustando prácticamente las velocidades. El duty cycle cambiará la escala de tiempo del periodo de la forma de onda, comprimiendo así cualquiera de los frentes del ciclo. El 100% va a actuar en la parte inferior utilizando una onda senoidal. Vamos a cambiarlo. Si lo aumentamos, va en la parte posterior y menos 100% en la parte inferior. En el 0%, la escala del tiempo del periodo se extiende por igual a lo largo de todo el ciclo, dejando la forma de onda no afectada. Esto no va a actuar en las opciones de random y random sample and hold. El segundo LFO siempre tiene una forma de onda triangular y se puede controlar utilizando la mezcla del LFO2, el mix, y el rate, donde cambiaremos la frecuencia en modo frecuencia o modo sincrónico. El mix establece la amount, la cantidad del oscilador de baja frecuencia número 2 que se mezcla con el oscilador de baja frecuencia principal. Con un 0% solamente va a actuar el oscilador de baja frecuencia principal y el 100% va a estar totalmente actuando el oscilador de baja frecuencia número 2. El speed del segundo LFO se puede ajustar como le decía, libre y sincronizada. Y se van a manejar por hertz y el otro por sincronía de tiempo. Los parámetros globales disponibles incluyen el amount, que ajusta la modulación del delay que se aplica a las señales entrantes y afecta tanto el oscilador de baja frecuencia principal como el oscilador de baja frecuencia secundaria. El feedback establece la cantidad de salida de cada canal que se doble en la entrada aumentando. Esto suena más extremo y tiende a crear un fuerte filtro de peine, amplificando algunas frecuencias y atenuando a otras. En el modo Doppler también creará retrasos audibles si se detiene la reproducción. La señal de retroalimentación se puede invertir utilizando el botón que tenemos al lado y queda resultado como un botón como hollow, haciéndolo hueco al 100% cuando se combina con altos valores de retroalimentación. Hay que tener cuidado con los altos valores porque podemos hacer que suba bastante el nivel de volumen y así podríamos saturar la señal. Debajo del oscilador de baja frecuencia tenemos lo que es el envelope follower. El envelope follower utiliza la amplitud de una señal de audio entrante y la traduce en una fuente de modulación. Para utilizar el envelope follower, active el botón envelope follower que tenemos aquí y establezca el valor en un valor del amount distinto de 0. El envelope amount ajusta la cantidad de la modulación causada por el envelope follower que tenemos aquí. Puede ser en valores negativos o puede ser en valores positivos. En los valores negativos va a invertir la fase del envolvente. El attack release ajusta el ataque y el release del envolvente follower del envolvente. Los tiempos más cortos hacen que el envolvente actúe más rápido, mientras que la relajación va a actuar más, va a determinar cuánto tiempo va a durar ese envelope follower. Mientras que entre más alto va a actuar más lento el envelope follower. Y el release va a ser que entre más corto va a terminar más rápido y va a actuar más lento, va a terminar más lento, mejor dicho, el envelope follower. El save base es un filtro de paso alto reduciendo eficazmente
el efecto en los componentes de la señal por debajo de la frecuencia especulada. El rango aplicable es de 5 Hz a 3000 Hz, o sea, 3 kHz. Esto puede facilitar la mezcla de ciertos materiales pesados en graves. El output es la cantidad de ganancia aplicada a la señal procesada y el WAR le da un poquito más distorsión. Vamos a manipular un poquito el parámetro. Me gustó más utilizar el Doppler. Vamos a hacerlo un poquito más como robótico y vamos a combinarlo con la canción. Este es el Phaser Flanger. Nos vemos.